Continuamos ya con Puertas de Belén, el programa para la familia. Estamos dando comienzo ya a una noche maravillosa. Queremos saludar a la gente que está del otro lado de la radio, que se conecta día tras día con nosotros, que siempre está pendiente de la radio. Los queremos bendecir y los queremos bendecir con una palabra, ¿no, Rafita? Por encima de todo, por un mensaje que Dios puso en nuestro corazón. Queremos hablar de algo tan poderoso que es la vida del apóstol Pablo, ¿no? Y de ahí queremos profundizar un montón de cosas que se van a ir desprendiendo a medida que abramos el mensaje. Se irán desprendiendo cosas poderosas para la gente que nos está escuchando. Estaremos hablando de convicción, estaremos hablando de carácter, estaremos hablando de determinación, estaremos hablando de resultados, estaremos hablando de un montón de cosas que se van a ir dando a medida que vayamos soltando el mensaje. Así es, amigo. De hecho, queremos profundizar un poco también en lo que fue su vida, y inclusive su vida antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo, antes de convertirse, aún de cuando él era Saulo, antes de ser Pablo el apóstol. Sabemos que era un hombre instruido por los judíos de la época, por los judíos ortodoxos. Dice que Pablo era un hombre muy, ¿cómo decirlo?, un poco religioso, ¿verdad? Él estaba muy instruido en lo que era la palabra antigua del momento, pero dice que, no estoy hablando puntualmente de la escritura, sino de los escritos, de un estudio que profundiza sobre la vida del apóstol Pablo. Estoy hablando de lo que nos dice sobre la vida del apóstol Pablo el diccionario bíblico. Dice que perteneció al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo reducido de algunos eruditos de la época, de algunos hombres de influencia en los judíos, de los fariseos. Entendemos que los fariseos eran los religiosos de la época, aquellos mismos que persiguieron a la iglesia cristiana después que Jesús levantara lo que es lo apostólico, ¿verdad? Disculpa por el matecito. Estamos disfrutando de los matecitos. Sí, está muy bueno. Mientras dice que él fue instruido inclusive por uno de los eruditos más grandes de aquel tiempo, que era Gamaliel. Gamaliel fue un fariseo de uno de los sacerdotes antiguos con mucho peso. Dice que él fue el que lo instruyó al apóstol Pablo. Dice que él fue criado en la ciudad de Tarso. Inclusive se dice que el apóstol Pablo era hebreo. En realidad él era judío, de sangre judía. Claro. Pero era nacido en la ciudad de Tarso, que era una ciudad romana. Por lo tanto, a él le correspondía la ciudadanía romana. Que eso en muchos de los casos a él dice que le llevó a salvarle la vida, de que tenía la ciudadanía romana. Pero sin embargo, él era nacido judío. Dice que Tarso era una de las capitales intelectuales de la época. Dice, era un foco de cultura griega. Estaba entonces de moda el estoicismo. Sin embargo, es muy poco probable que Pablo acudiera a escuela griega. Sus padres, austeros judíos, lo enviaron al joven a estudiar en Jerusalén. Los jóvenes judíos aprendían su profesión y Saulo el aprendizaje de la fabricación de tiendas. Inclusive él tenía el oficio de su padre, la fabricación de tiendas de la época. Eso habla en Hechos 18:3. No sé si lo están buscando los chicos. Dice que él tenía el mismo oficio de su padre, había aprendido. Entendemos que para la época era muy importante que un hijo hiciera lo mismo que su padre hacía en lo que es los oficios. La mayoría de los hijos aprendían lo que su padre había hecho en el trabajo, o sea, aprendía a trabajar de lo mismo que trabajaba su papá, heredaba el oficio, como quien diría, de no ser que fuera alguien que fuera como Pablo, que también había sido instruido en otras cosas, o inclusive que se metiera en lo militar, pero si no, la mayoría, ellos aprendían el oficio de sus padres. Lo encontramos, dice, Hechos 18:3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese era uno de los oficios que tenía el apóstol Pablo antes de llegar a ser quien fue como apóstol, ¿verdad? Podríamos decir que Saulo, ¿verdad? En aquel momento. Dice que
La educación recibida lo arraigó profundamente en las tradiciones del fariseísmo. Fue instruido en el conocimiento preciso de la ley de sus padres. Eso dice Hechos 22:3. Su maestro fue uno de los célebres rabinos de su época, Gamaliel. Gamaliel, un hombre de mucho peso allí entre los fariseos, era un hombre que convenció al Sanedrín. Hablamos un poquito de lo que era el Sanedrín, esa junta de hombres poderosos en aquel entonces, de no condenar a muerte a los apóstoles. Eso fue alguna de las cosas que hizo Gamaliel, aunque era fariseo. El gran rabino no rechazaba del todo la cultura griega y mostraba un espíritu tolerante. A sus pies el joven Saulo no estudió solamente el Antiguo Testamento, sino también las sutilezas de las interpretaciones rabínicas. Se puede decir, Walter, que se instruyó en todo. Claro. Él era un judío ortodoxo, un judío que estudió la ley judía al máximo para saber todo, para ser un hombre en el que pudiera tener mayor capacidad intelectual. Era un hombre que estaba muy instruido. Vos fíjate, aquí dice en el Antiguo Testamento, entendemos que está hablando del Antiguo Pentateuco, de la Biblia que se conocía en aquel entonces. Los fariseos, dice, los judíos ortodoxos, los fariseos de la época, se conocían esta Biblia de memoria, y Pablo era uno de aquellos. Pero dice que Pablo no se quedó solamente con conocer esa Biblia, sino que también las sutilezas de las interpretaciones rabínicas. Sabemos que los rabinos tienen una forma de vida muy diferente también, tienen costumbres. Pablo dice que también se introdujo en eso, se profundizó. Y dice que se lanzó ardorosamente dentro del seno del judaísmo, animado de un excesivo celo por las tradiciones de sus padres. Esto dice Gálatas 1:14. Aquí podemos ver una cualidad, ¿verdad, Walter? Una cualidad de un hombre que está haciendo algo que su padre le legó. Su padre le había legado lo que era el judaísmo de aquel entonces, la religión que él tenía. Se le había legado a Pablo, a su hijo. Y él, movido en eso que su padre le había enseñado, dice que podríamos decir que casi que odiaba a los cristianos del momento, porque estaban hablando algo diferente a lo que su papá le había enseñado en aquel entonces. Claro. Está Gálatas, dice, Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Wow. Un hombre que ardía el celo por hacer cumplir lo que decía la ley que su papá le había instruido, lo que su papá le había enseñado. Tremendo. Tremendo, ¿verdad? Dice, versado en la religión y en la cultura judías, sumamente dotado, miembro de una familia distinguida, el ferviente joven fariseo estaba preparado para grandes logros en el seno de su pueblo. Ese era Pablo. Estaba un hombre de una familia distinguida, un hombre que venía preparado, instruido, altamente intelectual, ¿verdad? Dice que los falsos testigos que lapidaron a Esteban encargaron al joven Saulo que guardara su ropa. Eso dice Hechos 7:58. Cuando mataron al diácono Esteban, cuando lo apedrearon, cuando él salió a decir un discurso públicamente y hablar de la palabra de Dios que confrontó a cierta gente, dice que lo mataron a pedrada. Y dice que el que estaba dando su aprobación en aquel momento era Saulo de Tarso. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí vemos que Saulo empezaba a hacer sus primeras apariciones en lo que fue ser el perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Dice, si el papel de Saulo no tuvo un carácter oficial, el relato implica no obstante que el joven participó en el deliberado propósito de llevar a cabo aquella muerte. Eso está así plasmado en Hechos 8:1. Saulo fue seguramente uno de los judíos helenistas mencionados en Hechos 6, 9, 14 como instigadores del martirio. Es evidente que Pablo ya aborrecía entonces a los adeptos a aquella nueva secta, menospreciando a su Mesías y que los estimaba peligrosos.
Aquí habla de lo que Pablo pensaba, lo que Saulo en aquel momento pensaba de lo que eran los cristianos, de lo que era esa nueva, para él, una nueva religión que salía, una secta que en aquel entonces él entendía que era gente peligrosa. Por eso dice que los odiaba, ardía un celo por matarlos a todos. Por eso allí en Hechos, cuando él es convertido, dice que respiraba muerte, amenazas y muerte. Hay una palabra ahí que habla de asolado, a ver si Mati la puede buscar. Pero qué importante entender en la vida de este hombre, ¿no? Que luego fue el gran hombre revelador, al que Dios le ha confiado los misterios más ocultos. Sí, el Electrón, la original, entonces yo me imagino la vida del apóstol Pablo en el sentido de que era un hombre que perseguía o que iba en contra de la iglesia en gran profundidad. Dice que entraba casa por casa, arrastraba a hombres. Fíjese la determinación de este hombre, fíjese claro. La convicción de este hombre que para hacer algo que era en contra de lo de Dios, o sea, para ir en contra de la iglesia, para ir en contra de Jesucristo. Fíjese que era un hombre determinado en lo que él hacía. Vos fíjate que aquí lo que nos dice, que después de la muerte de Esteban, él fue el que organizó la persecución contra los cristianos. Y aquí nos da los puntos en la palabra, que habla del libro de Hechos, en Corintios, en Filipenses, en Tito, pero no vamos a profundizar en todos porque nos llevaría mucho tiempo. Lo único que estamos haciendo es recorrer un poquito la vida de quién fue Pablo antes de convertirse, para mostrar una sola cosa que queremos mostrar. La convicción que él tenía y la determinación, estaba convencido, determinado y tenía un carácter formado. Cosas que en Dios necesitamos, ¿verdad? Sí, es importante entender. Yo me imagino la vida de este hombre, ¿no? En el sentido de que un hombre ya prácticamente dice la palabra que respiraba amenazas de muerte, ¿no? Exacto. Un hombre que estaba castrado en muchos sentidos, ¿no? Y entre ellos un hombre que estaba prácticamente en sus sentimientos, en su sumisión, en sus emociones, estaba como nulo, ¿no? Estaba como sin sentir, ¿no? Porque imagínense no tener compasión por la vida de un hombre, por matar a una persona, por arrastrarlo, por matar niños, mujeres, no tener compasión en ese sentido, o sea, que no se despierta. ¿Qué sería lo que se despertaría? Misericordia, o sería que se despertaría un sentimiento, ¿no? En ver en este caso en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Pero eso entendemos que es figura de personas que hoy están aquí en la tierra, ¿no? Que su vida está vacía, que su vida está sin rumbo, que en muchas de las áreas se han dejado de sentir, se han dejado de experimentar, se han dejado de ver la vida de una manera, ¿no? En el sentido de que de ver la vida en una manera, en el sentido de que perderle sentido. Yo me imagino que también habla de las convicciones de Pablo, todo, pero claro, también habla de una de las cosas que habla del vacío que Pablo tendría en su vida, ¿no? Claro. De llegar a hacer cosas que ni siquiera ya lo sienta, que ni siquiera ya le importe, que ni siquiera le importa inclusive dar su propia vida por lo que estaba haciendo, ¿no? Yo me imagino que Pablo en ese sentido estaba como nulo en sus sentimientos, como cansado de la vida, pero también entiendo que Pablo era un hombre determinado con lo que hacía. También Exacto. Entiendo que a pesar de que la determinación que él tenía para hacer lo que en este sentido era malo, lo llevaba inclusive a castrar sus sentimientos, a dejar nulo, a dejar de lado los sentimientos, a dejar de lado las emociones, a dejar de lado un montón de cosas y hacer lo que él tiene que hacer. Claro, porque entendemos también que a causa de todo el conocimiento que él tenía, de todo lo que él sabía, él creía que estaba haciendo lo correcto, él estaba convencido de que él hacía lo correcto, inclusive delante de los ojos de Dios. Claro. Él estaba convencido de lo que hacía, él tenía plena convicción de lo que hacía, entonces estaba muy comprometido con hacer lo que él estaba haciendo hasta el momento. Él tenía un compromiso total. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido que lo que él hacía era lo correcto. Claro. Entonces, ¿qué lo llevó a esto a que vos decís? Muchas veces puede acontecer, ¿no?, que el hacer algo de eso te lleva a sentirte realizado, a sentirte lleno. Como vos decís, Walter,
por ahí podés tener un vacío muy grande y lo llenás con unas cosas como esta. Es lo que le pasaba al apóstol Pablo, siendo todavía Saulo, ¿verdad? Porque después llega el momento de la conversión, así en Hechos 9, ¿verdad? Tremendo la conversión, en el sentido de que tremendo la convención, porque dice, respiraba una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, y dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase hombres o mujeres de este camino, ¿no? Entonces, en el sentido de que prácticamente iba contra el Señor Jesucristo, porque iba contra su iglesia. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces él iba en contra de todo ese camino. O sea, pero vemos algo que recién estaba mirando y me llamaba la atención, y lo trajese preso a Jerusalén. Jerusalén significa el centro o la voluntad perfecta de Dios. O sea que Pablo, en algún sentido, aunque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me llama la atención de Pablo? Que en algún sentido, aunque Pablo esté haciendo las cosas mal, Dios tenía un propósito con la vida de él, en el sentido de que aunque él esté haciendo las cosas mal, Dios lo estaba direccionando al centro de la voluntad de él. O sea, Dios lo estaba direccionando a su perfecta voluntad. Es figura de nosotros, ¿no? Que aunque nosotros hayamos estado lejos de Dios y haciendo las cosas mal, haciendo cosas que a lo mejor nosotros creíamos que está bien, haciendo cosas que a lo mejor nosotros entendíamos que, o en nuestro conocimiento creíamos que hacíamos lo que bien nos parecía, como habla el libro de Jueces, ¿no? Dice que no había gobierno y que hacían lo que bien les parecía, pero de alguna u otra manera el Señor siempre nos fue direccionando para su voluntad, para Jerusalén, para la voluntad perfecta de él. Entonces entendemos que Pablo dice que a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, o sea, quiere decir que a pesar de que todas las cosas que él hacía mala, el Señor siempre lo estuvo direccionando. ¿Por qué siempre lo estuvo direccionando el Señor? Porque siempre lo estuvo llevando para su perfecta voluntad, a pesar de que parecía en la mente religiosa o en la mente de cualquier persona que lee esto, de que Pablo era un desastre, pero ¿por qué porque Dios tuvo misericordia de Pablo? Pero si nosotros leemos en profundidad, vemos que el Señor siempre lo estuvo direccionando hacia su voluntad. O sea, siempre lo estuvo llevando hacia su perfecta voluntad. Aunque él iba en contra de la iglesia, aunque él iba en contra de los discípulos del Señor, el Señor siempre lo fue llevando para su voluntad. Dice, mas yendo por el camino, o sea, yendo por el camino, el Señor lo iba direccionando. Aconteció que al llegar al Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Nosotros hablábamos y veíamos que Pablo era un hombre muy instruido. En todo lo que en cuanto al conocimiento, en cuanto a todo lo que él se formó a hacer. Pero había algo que él no tenía. Había algo que no tenía, que él no tenía la luz. Hoy vemos muchísima gente afuera de las cosas de Dios, que puede tener muchísima gente, puede tener muchísimas cosas, en el sentido de que a lo mejor hay gente que puede decir, bueno, a mí no me falta el dinero, a mí no me falta, tengo esto, tengo lo que yo quiero, pero hay algo que no tienen. Hay algo que no tienen y es la luz. Hoy podemos ver mucha gente desanimada, mucha gente sin ganas de seguir, mucha gente frustrada, mucha gente sin ganas de levantarse, mucha gente sin proyección en su vida, sin sueño, porque le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? O sea, le falta la luz de Jesucristo. Y como le falta la luz de Jesucristo, están apagados, o sea, están dormidos. En estos días he podido experimentar, y una de las cosas que el Señor me hacía sentir y puso una carga tremenda en mi corazón, haciéndome sentir y haciéndome experimentar el corazón de otras personas. No sé si te ha pasado, Rafita, de que has sentido carga o has sentido lo que está pasando una persona, de que en tu corazón Dios te pone lo que está sintiendo la persona, y viene como una angustia, o viene como a decir, wow, ¿por qué me trae Dios esto, no? Y viene como una carga a tu corazón tan grande, y Dios te hace experimentar lo que está experimentando la otra persona. Pero ¿por qué Dios te hace experimentar lo que está experimentando la otra persona? Para que ahí llegues con una palabra, para que ahí llegues con luz, ahí llegues a alumbrar su oscuridad. Hay mucha gente que está en tiniebla, hay mucha gente que está en oscuridad, hay mucha gente que no tiene ganas de seguir, no tiene fuerza, siente que se le han acabado las fuerzas. Mucha gente guerrera que a lo mejor pelea, pero llega un momento donde nuestras fuerzas humanas se debilitan. Llega un momento donde nuestras fuerzas ya no quieren más, donde ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, donde ya no tenemos fuerzas para seguir peleando. Y ahí necesitamos resplandecer nosotros, ¿no? Ahí necesitamos resplandecer esa luz. Fíjese, si nosotros nos ponemos a analizar la vida de Pablo, fíjese que Pablo en este sentido él peleaba con su fuerza,
Pablo en este Claro. sentido, él todo lo que hacía lo hacía con sus convicciones, con sus conocimiento. fuerzas, ¿no? Pero a Pablo le faltaba algo, que resplandezca algo en la vida de él. Claro. Muchísima gente necesita que Jesús resplandezca en su vida. Hay gente que a lo mejor puede tener todo, hay gente que a lo mejor puede tener inclusive hasta títulos, conocimiento, y convencido de que como él no hay otro, porque a lo mejor Pablo también estaba convencido de que como él no había otro, Claro. pero a él le faltaba algo, resplandecer, que Jesucristo resplandezca en su vida. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, que fíjese algo importante, ¿no? Que opera en muchísima gente, el no querer descender, el no querer, Claro. el no querer doblegar. Muchas veces uno le dice, mira, Dios tiene esto para tu vida, pero a veces, muchas veces el orgullo, muchas veces hay gente que a lo mejor ha estado en iglesia y de repente dice, sí, pero vos no sabés cómo me han tratado ahí, o a lo mejor tiene un problema con alguien y el orgullo no lo deja llegar, el orgullo no lo deja entrar a lo que Dios tiene para su vida, no deja que él pueda llegar a la iglesia, no deja que pueda abrazar el propósito, lo que Dios tiene para su vida. Mas yendo, dice, y cayendo en tierra. ¿Qué significaría caer en tierra? Claro, vos fíjate que hay, no una expresión, pero había una costumbre judía que ellos cuando estaban en llanto o cuando estaban en humillación se cubrían con las cenizas, ¿verdad? Esto habla de un acto total de humillación. El llenarse de tierra para los judíos era un acto de humillación, de humillarse, es decir, estoy a los pies, estoy rendido. Ese era un acto que tenían los judíos. El caer en tierra habla de haberse postrado totalmente, de haber caído a los pies de Cristo. En este caso lo vemos que literalmente a él se le apareció Jesucristo. Podemos decir que se le reveló la palabra, lo que antes para él estaba vedado, porque él conocía mucho de lo que era la teología, la palabra, la letra, conocía todo, inclusive en lo que leímos antes, dice que él se había conocido todo el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia que había en el momento, él la conocía de tapa a tapa. Aparte había sido instruido en teología, podemos decir, que eran las costumbres rabínicas. Él conocía todo lo que era religión, pero cuando se le apareció Cristo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que Él es el verbo hecho carne. Esto habla de la palabra. Él dice que Él es la palabra. Entonces, cuando se le apareció Jesucristo, ¿quién se le apareció? La palabra revelada. Porque dice que se apareció en los cielos. Hizo una luz, un resplandor. Esto habla de que todo lo que en Él estaba en tinieblas fue iluminado. ¿Por qué? Por la palabra. Claro. Y en esta noche Dios quiere darte una palabra a la gente que nos está escuchando. En esta noche Dios quiere resplandecer, como Así decía es. Rafa, Jesucristo es el verbo, es la palabra, o sea, ¿qué es lo que resplandeció una palabra en la vida de Pablo? Fíjense lo importante, a nosotros siempre nos ha enseñado nuestro Padre, el apóstol, que una palabra puede cambiar la vida de una persona, una palabra puede cambiar tu vida, una palabra te puede llevar a otra dimensión, una palabra te puede sacar de la situación, si tan solo le crees a la palabra, si tan solo te levantas a abrazar la palabra, si tan solo le dices sí al Señor, te caes en tierra, no desciendes, le dices, Señor, acá estoy, acá está mi vida, acá estoy. Si muchísima gente ha probado un montón de cosas en su vida y nunca le ha podido encontrar la vuelta. Este es el tiempo para poder abrazar la palabra, este es el tiempo para que Jesucristo le pueda dar la libertad. Qué importante es que nosotros le demos la libertad al Señor para que Él pueda hacer algo en nuestra vida, porque Él muchas veces está golpeando las puertas de nuestro corazón, Él muchas veces está golpeando, inclusive en nosotros, muchas veces Él golpea para que nos metamos en oración, golpea para que nos metamos en la búsqueda, y nosotros muchas veces no le damos la libertad, nos entretenemos en un montón de cosas y no le damos la libertad, y es importante que nosotros le podamos dar la libertad, o sea, que esa palabra yo la pueda tomar, esa palabra yo la pueda abrazar en mi vida. Hoy Dios está dándote una palabra a la gente que está escuchándonos del otro lado, y es importante que te levantes a abrazar la palabra, o sea, que trabajes por la palabra, que hagas algo por la palabra, no solamente que la escuches a la palabra. De hecho, Walter, de eso que estás hablando lo podemos ver más abajo, cuando cuando Jesús le habló, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí es cuando Él le da la libertad, que le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué tremendo que es leer la conversión de este hombre, y porque figura y sombra al cual es un modelo a seguir el apóstol Pablo, que hoy es el apóstol Pablo, ¿no? Porque una de las cosas que hizo fue, en primera instancia dice, ¿quién eres, Señor? O sea, nosotros entendemos que llamarle Señor
al Señor significa darle un Señorío. grado de autoridad, Claro. decirle Entrega que Él total. sea mi controlador, que Él sea mi amo, que Él sea el que que Él sea el que me supervise la vida, que Él sea prácticamente un todo en mi vida, ¿no? Fíjese que una de las cosas que le dijo fue Señor, y la Biblia lo marca con mayúscula. O sea, si la Biblia lo marca con mayúscula es porque le está dando un grado poderoso a esta palabra Señor. Entonces dice, y él le dijo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso. Fíjese que una de las cosas que se despierta en la vida de un hombre cuando la luz, cuando abraza una palabra, por eso que es importante que la gente que nos está escuchando del otro lado pueda abrazar la palabra, porque realmente Dios tiene una plataforma de gloria para tu vida. Yo quiero animarte para que no te des por vencido. Yo sé que hay gente que me está escuchando que necesita una palabra. Yo sé que hay gente, Dios puso en mi corazón esta tarde, hay gente que necesita una palabra. Hoy yo quiero hablarle a personas. Hoy Dios puso en mi corazón, yo le voy a hablar a personas porque hay gente desanimada, hay gente que no tiene ánimo, hay gente que no tiene fuerza, no tiene ganas de seguir, no le encuentra el sentido a la vida. A lo mejor se encuentran como Pablo, a lo mejor se encuentran castrados en sus sentimientos, ya han perdido cualquier tipo de posibilidad en su vida de sentir, de proyectarse, de soñar. Hay gente que a lo mejor hasta tiene miedo de soñar con un matrimonio, con una familia. Se ha frustrado tanto en la vida le ha dado tantos golpes en su vida que tiene hasta miedo, temor porque tiene miedo a fracasar otra vez, temor porque tiene miedo a chocarse otra vez contra una pared. Pero Dios te quiere hablar, Dios te quiere decir, levántate porque este es el día, esta es la noche que Dios ha preparado para ti. Y él le dijo, Señor, ¿a quién tú persigues? Y él temblando y temeroso. Una de las cosas que se despertó fue el temor en la vida de Pablo, ¿no? Una de las cosas que se despertó fue el temor. Y qué importante que se despierte. Qué importante que se despierte el temor en la vida de una persona, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría en primera instancia es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque es importante que se despierte el temor en la persona, porque una persona temerosa lo primero que hace es dejar de hacer lo malo, porque hay algo que se despierta en la vida de un hombre, y hay algo que se despierta y es el temor a Dios. El temor, a lo mejor yo antes hacía cosas, pero se despertó algo en mí que no me dejó hacerlo más a eso. Aunque vos me quieras llevar, Rafa, a hacer lo malo, pero hay algo en mí que no me deja, pero no, aunque yo quisiera hacerlo, pero no me deja. ¿Por qué no me deja? Porque hay algo que se despertó en mí. Y es el temor a Dios. Cuando a un hombre se le despierta el temor a Dios, automáticamente deja de ser el mismo. Se lo digo por experiencia, se lo digo por la Biblia. Cuando un hombre se despierta el temor en la vida de un hombre, deja de ser la misma persona, deja de hacer lo que hacía, deja de inclusive de actuar, de tomar malas decisiones, porque hay algo que resplandeció. ¿Qué resplandeció? Una palabra. Y esa palabra, ¿qué fue lo que esa palabra entró? Dicen las Escrituras que la palabra es viva y eficaz, y dice que es más cortante que una espada de doble filo. Y dice que penetra hasta lo más profundo del corazón, dice, y una de las cosas que dice es que discierne los pensamientos. Y dice que discierne las intenciones del corazón. Fíjese que el corazón del hombre es impredecible, o sea, porque nosotros podemos decir una cosa y nosotros podemos decir una cosa y hacer otra. O sea, fíjese que la palabra es tan poderosa que discierne hasta las intenciones de tu corazón. Pero otra de las cosas que dice es que penetra hasta los tuétanos. Y nosotros entendemos que en los tuétanos está el ADN de una persona, está la genética, está todo lo que ha arrastrado por años generacionalmente, todo lo que ha arrastrado a lo mejor por los padres, por los abuelos, por los tatarabuelos, por los bisabuelos. Todo lo que han arrastrado, toda esa maldición que se le llama iniquidad, están en los tuétanos, que viene de generación en generación. Entonces la palabra es tan poderosa, la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. O sea que lo primero que hace es cambiarte el ADN, lo primero que hace es sentenciar tu pasado. O sea que vos no vas a repetir la misma historia que han repetido tus abuelos, vos no vas a repetir la misma historia que han repetido tus padres, vos no vas a repetir la misma historia que han repetido tus tatarabuelos o tus bisabuelos, porque hay algo, una de las cosas que viene a hacer el Señor Jesucristo a través de su palabra es a cortar, a matarte el pasado. Hay muchísima gente que vive de su pasado, inclusive dentro de la iglesia, pero cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, una de las cosas que hace la palabra es que
te cambia el ADN. ¿Y qué ADN es el que te pone? El ADN de Jesucristo, el ADN de más que vencedor, el ADN de victorioso, el ADN de conquistador, el ADN que lo vas a lograr, el ADN que lo vas a alcanzar, que todo lo podés en Cristo, abrazado, tomado de la mano de Él. Una de las cosas que pone ese ADN es valor, carácter, determinación, porque la palabra, a lo mejor antes era frágil, a lo mejor antes era alguien que nadie daba nada por tu vida, a lo mejor alguien sensible, alguien que las circunstancias te volteaban, te liquidaban y te dejaban tirado en el piso. Pero una de las cosas que hace la palabra es transformar la vida de un hombre. Por eso lo podemos ver en la vida de Pablo. Claro. Una de las cosas que fue una transformación tremenda. Yo me imagino que nosotros hoy tener que evangelizarlo a Pablo, tener que llevar una palabra de ir a presentarse delante de Pablo y decirle así, tengo una palabra de Dios para tu vida, cuando Él es el que nos persigue a nosotros. Vos fíjate, Walter, ahí en Hebreos 4:12, lo que vos estás citando, una de las características que te muestra es cuando dice que penetra las coyunturas. Entendemos que las coyunturas están en la estructura ósea del cuerpo, ¿verdad? Claro. Digámoslo en lo criollo, en el esqueleto. Nosotros entendemos que la estructura ósea nuestra representa una estructura de gobierno. ¿Y esto qué te está hablando? De que cuando penetra la palabra, ¿y qué es lo que debe gobernar un hijo de Dios? El espíritu. Tremendo, claro. Que cuando la palabra penetra a tal profundidad, va a gobernar el espíritu. Entonces, esto fue un poco lo que le pasó al apóstol Pablo. Claro. Cuando esa palabra revelada penetró tan profundo en él, gobernó su espíritu y no lo almático, no los deseos, los pensamientos. Qué tremendo lo que está diciendo Rafa, porque se me viene algo poderoso. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba por qué Pablo le dijo Señor con mayúscula. Claro. Pero una de las cosas que ahora entiendo, una de las cosas que entiendo es que la palabra penetró tan fuerte en la vida del apóstol Pablo, o sea, en sus tuétanos, que le cambió el ADN. Entendemos que en los huesos está el espíritu, o sea, los huesos, como vos decías, es la estructura de gobierno. ¿Se entiende? Y una de las cosas que pasó a tomar gobierno en la vida de Pablo fue el espíritu, no fue Jesucristo, porque él le dijo Señor, y nosotros entendemos que decirle Señor es darle el gobierno a Dios en tu vida, es darle el control a Dios en tu vida, es darle tu tiempo, es dejar que Él te controle, que Él sea tu amo, que Él sea tu controlador. Entonces ahora entendemos que Él le dijo Señor. ¿Pero por qué le dijo Señor? Porque la palabra penetró tan fuerte en su vida que cambió su ADN. Su ADN era muerte, su ADN dice que la palabra que respiraba amenaza, respiraba, lo único que quería era matar gente, lo único que quería era perseguir a los cristianos, pero la palabra vino tan fuerte a su vida y que cambió su ADN, o sea, toda su genética, cambió todo lo que arrastraba, toda su iniquidad, todo lo que venía de los padres, de los abuelos, porque nosotros leíamos, y una de las cosas que vos citabas en primera instancia, que él hacía lo que hacían sus padres, o sea, que no estaba mal en un principio, pero entendemos que lo que hacían lo hacía mal, porque los padres, era un pecado de iniquidad lo que él estaba haciendo, o sea, era un pecado, una herencia que él estaba repitiendo. Pero una de las cosas que el Señor Jesucristo, cuando se presenta en nuestra vida, es lo que quiere es cortar con nuestros pasados, con toda la raíz de maldición que nosotros venimos trayendo. De repente nosotros vemos que a lo mejor mi padre toda la vida fue un golpeador, fue un violento, y es posible que si Dios o Jesucristo no se presenta en mi vida, es posible que yo como hijo repita la misma historia, porque es un pecado que se repite generacionalmente, ¿no? Es posible que mi padre, a lo mejor nosotros a lo mejor venimos de matrimonio o de familias destruidas. De repente mis abuelos separados, mis tatarabuelos separados, mis bisabuelos separados, mis padres separados. Y es posible que yo mañana quiera construir un matrimonio y una familia y me pase lo mismo, aunque yo haga el esfuerzo para que no me pase. Pero hay algo en el mundo espiritual que está, hay una maldición en el mundo espiritual que se viene repitiendo de generación en generación. Por eso entendemos que Dios es un Dios de generación. Por eso entendemos que Dios bendice, dice hasta la cuarta generación. O sea que todo lo que Dios hace, lo hace generacionalmente. No solo está pensando en mí, ni solo está viéndome a mí, sino que Él está viendo a mis hijos, pero también está viendo a mis nietos, o sea, toda mi generación. A través de mí Dios lo está viendo, por eso que Dios no está viendo como un árbol. Entonces es importante, vemos en la vida de Pablo que una de las cosas que hizo la palabra fue penetrar, o sea, romper el ADN, toda la maldición que Pablo venía trayendo, todo lo que él venía arrastrando. Porque no, a lo mejor si nosotros nos ponemos a pensar, no era que Pablo a lo mejor él lo quería hacer, lo que pasa que ese pecado, esa maldición, la heredó él.
y él tuvo que darle la continuidad de lo que hacían sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, hasta que apareció el Señor Jesucristo, la palabra. Entendemos que, como decíamos Rafa, Jesús es la palabra, el verbo, y una de las cosas que hizo fue penetrar. ¿Hasta qué tonto? Hasta los tuétanos. Exacto. Vos fíjate que con esto de las maldiciones generacionales que se repiten historias, no solamente en lo que es la parte espiritual, sino que inclusive las personas repiten patrones de conducta que han tenido sus padres, sus abuelos, como decía, puede haber sido un golpeador o digamos alguien alcohólico, claro, o alguien que era adicto al cigarrillo, que era un fumador, a las deudas, un fumador sí, deudas también, deudas son maldiciones generacionales. Son maldiciones. La Biblia nos enseña que Dios nos quiere tener próspero, bendecido, no endeudado, no en pobreza, no en miseria, no en ruina, ¿verdad? Claro. Y entendemos que eso, cuando se repite en hijo, nieto, muchas veces son maldiciones generacionales que necesitan, claro, ser cortadas. Vemos que el apóstol Pablo venía trayendo una vida, sí, podemos decir que en una parte él tenía un conocimiento teológico terrible, a tal punto que su mente podía ser una mente religiosa, saturada, que tenía muchísimo conocimiento de lo natural, de la letra, pero nada más. Claro. No había conocido el Espíritu. Por eso es importante lo que vos citabas allí en Hebreos 4:12, cuando la palabra se le revela a él, que le penetra tan profundo, le cambia todo. Claro, es tremendo, es tremendo. Su espíritu, a tal punto que él, cuando es echado por tierra, está hablando de lo que es humillación. Él se humilla, y al humillado en aquella posición, él lo reconoce al Señor. Claro, tal cual. Reconocimiento. Llamándole Señor. O sea, dándole la autoridad. Qué por importante eso, que es. Vos fíjate que lo que continúa diciendo, cuando él, una de las cosas que Dios mira, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Qué tremendo, qué tremenda esa. Totalmente. Fíjate, un hombre de autoridad como él, acostumbrado a tener gente a su mando, un hombre que venía asesinando, un hombre que venía con una postura terrible. Claro. Reconocer en autoridad a alguien que él hasta el momento no había conocido, se le reveló algo. Pero wow, qué tremendo, porque cuando uno analiza la vida de Pablo, decir que era un hombre de autoridad, un hombre bajo con gente a cargo, un hombre de autoridad, y una de las cosas que dice, postrando o cayendo en tierra, o sea, fue tan fuerte la palabra de la vida de ese hombre que le impactó. Yo me imagino que esa palabra atravesó todo su corazón, atravesó toda su vida, porque lo que hizo fue que él se humillara, o sea, que él descendiera y que le haga esta pregunta. Le dijo, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínese de que para que Pablo fue tan fuerte la palabra que él se postró, o sea, se humilló y le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? O sea, la palabra fue tremenda en la vida de él. Y ahí entra en juego lo que una de las cosas que vos mencionabas, le cambió una estructura pensante, es que discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué hizo? Su pensamiento cambió. Claro, qué tremendo, porque la palabra fue tan fuerte en la vida, en la vida de este hombre, donde muchísima gente se podrá preguntar. A lo mejor hay gente que me está escuchando del otro lado y mucha gente se pregunta: ¿y estos locos por qué hablan de esta manera? ¿Por qué hablan con tanta pasión? ¿Por qué hablan con tanto fuego? ¿Por qué hablan con tanto empuje? Por el hecho de que una palabra resplandeció en nuestra vida, así como pasó en la vida del apóstol de Pablo, que a lo mejor él estaba perdido en muerte. Dice que respiraba amenaza, respiraba muerte, y una palabra penetró en su vida, y la palabra penetró en su vida, que cambió su ADN, cambió su forma de pensar. A lo mejor hoy nosotros que vemos mucha gente que todo el mundo piensa, elige el camino ancho, elige el camino que pareciera bueno, pero su final dice que es un final de perdición. O sea, muchísima gente toma malas decisiones, y la gente como que se acostumbra a esa estructura pensante. Es una estructura que el infierno ha puesto en la vida de personas, es una estructura que el infierno pone en la vida de personas, ¿no? Por eso que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca el Evangelio. Cuando un hombre le resplandece el Evangelio en la vida de una persona, la pregunta que tendría que hacer cuando un hombre le resplandece el Evangelio, o sea, que una palabra penetró hasta lo más profundo de tu ser, es decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso que en esta noche sería bueno que la gente que nos está escuchando pudiera decirle como le dijo Saulo: ¿qué quieres que haga? Me han preguntado en muchas oportunidades: ¿qué pasó con vos? Me ha preguntado mi papá. Me recuerdo la cara de mi papá un día que me sentó en el sillón y me dijo: hijo, ¿qué te pasó? Me dijo.
Así, con estas palabras. Él me miró y hasta con lágrimas en los ojos y enojado e irritado, porque él no entendía qué me había pasado a mí, de que de la noche a la mañana me volví loco, me trastornó la palabra. Y él lo primero que hizo fue sentarse delante de mí y me dijo: hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en la vida? Mirá cómo estás. Mirá lo que sos ahora. O sea, él no podía ver, no entendía la transformación que pasó en mi vida. Pero ¿qué fue lo que pasó en mi vida? Una palabra penetró hasta lo más profundo de mi corazón. Una palabra penetró y lo que hizo fue escarbar mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, despertó temor en mi vida. O sea que todo lo que yo hacía normalmente y que para mí me parecía bien, yo comencé a tener miedo. Dije: no, esto no está bien, esto no está bien, esto no le agrada a Dios, esto no le agrada ante los ojos de Dios, yo no lo quiero hacer. Y por más que había gente que me incitaba y me decía: dale, vamos a hacerlo, metámonos allá, metámonos acá, y me quería llevar, yo decía: no, pero me negaba a mí mismo, me rehusaba, y nadie me decía: bueno, Walter, vos lo tenés que hacer. Bueno, tenés que hacer esto. Pero había algo que se despertó en mí, que se despertó en la vida de Pablo: temor. Y cuando un hombre se le despierta temor, lo primero que hace es dejar de hacer lo malo. No quiere hacer lo malo, no quiere hacer lo malo porque tiene miedo. Le resplandeció algo, resplandeció una luz en la vida de una persona, que es la luz de la palabra, y que esa palabra penetra hasta lo más profundo de tu corazón, hasta los tuétanos. O sea, entendemos que en los tuétanos, si la gente que nos está escuchando a lo mejor no lo sabe, búsquelo, googleelo en internet y va a ver que en los tuétanos está el ADN. Entonces, una de las cosas que hace la palabra dice que penetra hasta... Vendría a ser la médula ósea. Están los ADN. Claro, está el mayor porcentaje de ADN. O sea, viene a ser el torrente de ADN de nuestros padres, quienes nos engendraron a nosotros. Tal cual. En la parte espiritual, esto vendría a decir que cuando la palabra penetra en nuestras vidas, que la palabra logra tener cabida, el ADN nuestro cambia. No el ADN físico, sino en el espíritu. Y ahí se cambia todo lo que vos decías. Todas esas maldiciones generacionales que traíamos de nuestra familia, todo eso hereditario, se rompe. Se rompen las mentalidades cerradas, de pobreza, de miseria, de fracaso, de egoísmo, de individualismo. Muchas veces la indiferencia por los demás, gente que aborrece la vida. Todo eso cambia. Claro. Todo eso cambia. Un hombre es transformado poderosamente, porque el Evangelio es poder. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder. O sea, lo que pasa en la vida de una persona no es una religión. Hay muchísima gente que está acostumbrada solamente a una religión. Claro. O sea, no disfruta ni vive el poder de Dios. O sea, solamente vive una religión donde, bueno, hacemos todos los días lo mismo, vamos a la iglesia, nos caemos para atrás, nos levantamos, lloramos y llegamos a nuestra casa y nuestra casa sigue siendo la misma. Claro. Nuestra forma de pensar sigue siendo la misma, nuestra manera de actuar sigue siendo la misma. O sea, eso habla de que en mí todavía no ha resplandecido el Evangelio, porque una de las cosas uno de los principios que vemos a través de la Biblia, que lo primero que se despierta en la vida de una persona cuando resplandece la palabra, o cuando resplandece Jesucristo, cuando resplandece el Evangelio, es el temor. Y el temor te lleva a no hacer lo que hacíamos antes. O sea, uno de los síntomas de una persona que le ha resplandecido el Evangelio, se le tiene que ver el cambio. O sea, se tiene que ver que ya no hace lo mismo que hacía antes, porque hay algo que se despertó en la vida de él. En primera instancia, sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que un hombre a lo mejor, a una persona, a lo mejor, Rafa, tu gente de tu entorno, gente te dice: Rafa, vos vas a la iglesia, vos ya no querés hacer esto, nada. Claro. Pero ellos no se dan cuenta que vos sos sabio. O sea que, aunque lo tengamos que decir, sos sabio. ¿Por qué? Porque vos dejaste de hacer lo malo. O sea, vos empezás a aborrecer lo malo. Entonces eso en el mundo espiritual te da sabiduría. O sea, eso te hace ser un hombre sabio, un apartado. Y santo en la Biblia significa apartado, o sea, los apartados de Dios. O sea, te hace ser un hombre santo, un hombre apartado, que marque la diferencia en los lugares donde estamos. O sea, marcar la diferencia en el sentido de que la gente pueda ver que estamos apartados para Dios. Que no nos enredamos en la misma que ellos, que no nos enredamos con ellos, sino que estamos apartados. ¿Pero por qué estamos apartados? Porque se despertó algo. Inclusive vos fíjate que la palabra nos enseña quién es el único que puede convencer al mundo del pecado: el Espíritu Santo. La palabra penetró a tal punto que despertó todo esto en Pablo, el Espíritu Santo mismo, ¿verdad? Y él se convenció de todo lo que había sido, lo que había hecho, de lo que estaba viviendo ahora, de lo que estaba viendo, algo que la palabra revelada. Porque la palabra se te revela, te penetra, acontecen todas estas cosas. Vos fíjate que después lo que fue Pablo, fue convencido. La convicción que este hombre tuvo, porque en un momento tuvo una convicción para hacer una cosa, pero cuando la palabra entró en él, lo penetró de tal manera, cuando la palabra cambió todo su ser,
Qué tremendo esto. Sí, no, dale. Tremendo esto porque poderoso lo que pasó con la vida de este hombre, ¿no? Por eso que ahora la gente tiene que entender que el evangelio no es una religión. El evangelio no es dos, tres gritos, el evangelio es poder. Cuando un hombre está empoderado por la palabra, es un hombre que produce cambios absolutos en su vida. Hay gente que dice, wow, ¿qué te pasó que tan jovencito, que te predica el evangelio, que te habla de Jesús, que lo único que hace es hablarte de Dios? O sea, no es que a mí alguien me está incitando, che, hablar del Señor, o che, predicar la palabra. No, me nace porque hay algo que pasó conmigo, resplandeció el evangelio. O sea, se corrieron los velos. ¿Qué es que se corra el velo? Que lo que te mantenía ciego, cegado, lo que no te dejaba ver, lo que Dios tenía para tu vida, lo que vos creías que a lo mejor solamente tu vida era crecer, nacer, como la etapa biológica que podemos ver, que el hombre crece, nace, se reproduce y muere, y que solamente era eso para tu vida, pero no es eso. O sea, hay algo más que Dios tiene para tu vida. Por eso que dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. O sea, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos son perfectos, en el sentido de que no son tus caminos. O sea, claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un hombre se le corre el velo, lo primero que comienza a ver o a tener son los pensamientos de Dios. Lo primero que un hombre se le corre el velo, lo que ve es el camino de Dios. Y dijo Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces comienza a ver vida donde estaba todo muerto, donde todo estaba devastado, donde había oscuridad, donde había soledad, donde había tristeza, donde había angustia, donde había amargura, donde había fracaso, donde había frustración, donde no había rumbo, no había sentido, pareciera que estabas encerrado entre cuatro paredes y no sabías para dónde ir. De repente aparece una luz, un resplandor y te marca un camino y te dice, claro, este es el camino que yo planeé para tu vida, esta es la etapa que tengo para tu vida. No es lo que has vivido hasta ahora. Lo que has vivido hasta ahora te ha llevado a la destrucción porque desconocías que había un camino. Por eso dice la Biblia, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, o sea, por no conocer que había un camino diferente en mi vida. Yo andaba por el camino que a todo el mundo le parece bueno, que es el camino de ¿qué? De la perdición. Claro. Por eso que hay mucha gente. Ahora tienes que entender, varón, mujer, joven, que me estás escuchando, que estás escuchando la palabra. Por eso que has vivido lo que has vivido. Por eso que has visto que tu vida parece que va de mal en peor. Por eso que has visto o pareciera que vas en la perdición. ¿Por qué? Porque Dios quiere meterte en el camino correcto. Dios te dice, mis caminos no son tus caminos. Porque a lo mejor tú andas en los caminos que tú quieres y por eso te va como te va. Porque tú andas en los caminos que tú quieres. Y andar en los caminos que tú quieres te lleva a tomar malas decisiones, te lleva a equivocarte, inclusive jovencitas, por no escuchar a Dios, por darle la espalda a Dios, se meten con personas incorrectas, después quedan embarazadas, y después viene el sufrimiento, y después viene la frustración, y después muchos hombres juegan con las jovencitas, juegan con su cuerpo, juegan con todo, y lo primero que se siente una jovencita destruida, se siente amargada, angustiada. ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros comenzamos una vida con Dios, lo primero que Dios nos da es sabiduría. ¿Pero para qué nos da sabiduría? Para que podamos tomar buenas decisiones. Para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos afianzarnos en las cosas de Dios. Por eso que la gente que nos está escuchando, a lo mejor hay gente que nos está de decir, wow, ahora entiendo por qué me pasaba lo que me pasaba, ahora entiendo por qué me iba tan mal en esto, ahora entiendo por qué me sentía como me sentía, desanimado, frustrado, asolado, triste, angustiado. Hay padres que a lo mejor no tienen ganas de llevar o no tienen fuerza, se han quedado debilitados de llevar la carga de la familia, de los hijos, y de repente ven que sus hijos son un desastre y eso se esfuerzan. ¿Para qué? Para que puedan darle lo mejor, para que puedan encaminarlo, y de repente sus hijos no le responden como hay que responderle. ¿Y qué es lo que viene a un padre cuando ve eso? Frustración. Es lo primero que viene, se siente triste, se siente mal, porque uno lo primero que dice, le he dado todo a mis hijos para que sean algo en la vida, mirá lo que son. Pero es importante que podamos tomar buenas decisiones, Rafa. Es importante que podamos tomar buenas decisiones. Así, vos, si ves la escritura, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que es un poco también lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Eligió el camino de la vida. El camino, la verdad y la vida. Vos fíjate qué opciones nos queda para elegir a nosotros. De esas tres, afuera de esas, ¿cuáles son las contrapartes de cada una? ¿Verdad? La contraparte de la vida, ¿qué es? Muerte. Del camino, ¿cuál sería? Que no hay nada, claro, está encerrado. Y de la verdad, la mentira. O sea que si nosotros no elegimos estas cosas que Jesucristo dijo, estamos en tres cosas, estamos viviendo en la mentira, claro, estamos viviendo en un encierro y estamos viviendo en muerte. Claro. Y la palabra nos enseña que antes de llegar a Él, estamos muertos a nuestros delitos y pecados, ¿verdad?
cuando vivíamos una vida de deleite, que lo único que deleitábamos era nuestra parte carnal, nuestra carne. Creíamos que esa era la satisfacción, la llenura, nos sentíamos llenos por un instante, pero después volvíamos a caer en lo mismo de siempre. El pecado trae tristeza. Y otra cosa de la que entendemos, ¿verdad, Walter? Es que la palabra nos enseña también: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vos sos verdaderamente libre conociendo la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Simplemente lo que mostramos en Pablo, en el apóstol Pablo. Conoció a Jesucristo, él dijo: yo soy la verdad. Claro. Cuando vos conoces la verdad, eso es lo único que te va a traer libertad a todas esas áreas que tenés encarceladas, encerradas en tristeza, en amargura. Hay tanto para hablar. Entre ellos decir que el pecado es una de las cosas que hace separarnos de Dios. O sea, y que cuando nos separa de Dios, en primera instancia no estamos muertos biológicamente, pero estamos muertos, somos zombies. Hay gente que vos la ves y vos decís: wow, ¿qué le pasó? Vos le ves su semblante, le ves su vida y son zombies caminando porque están muertos, no tienen sueños, no tienen ilusiones, no tienen proyectos, están frustrados en la vida, están cansados de la vida, no tienen ánimo. O sea, con sus pocas fuerzas que le quedan, alcanza para ir a trabajar, para volver, para comer, para dormir, y nada más que eso. Y la gente cree que a lo mejor esa es la vida, y dicen: wow, esperando que llegue el fin de semana para alcoholizarse, para drogarse, para hacer algo que pueda llenar ese vacío que está en tu corazón. Entonces la gente lo primero que hace no es eso, pero que desconocen que hay algo más. O sea, la vida, la plenitud, Jesucristo. Claro, desconocen este camino, y la gente dice: no, pero este chico va a la iglesia. Sí, pero ellos no entienden que acá está la vida, que acá. Por eso que Pedro le dijo a Jesús le dijo: si ustedes quieren ir, váyanse. Y Pedro le dijo: ¿cómo no vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? ¿No? Porque Dios nos da un padre, Dios nos da un pastor. ¿Para qué? Para que esa paternidad nos pueda sembrar vida, nos pueda dar una palabra, y una palabra que nos imparte vida. O sea, nuestro espíritu, la palabra viene a nuestras vidas a alimentar nuestro espíritu, nuestra vida, nos levanta, y que con una fuerza, ¿cuál? Con una fuerza sobrenatural. O sea, con una fuerza que no es humana, sino que es una fuerza de Dios. Por eso dice Dios: vengan a mí todos los cansados, los frustrados, que yo los haré descansar. O sea, ¿de qué manera nos va a hacer descansar? Cuando Dios nos establece un Padre, y un Padre nos puede establecer una palabra de vida. Una palabra te hace descansar, una palabra trae regocijo, una palabra trae esperanza, una palabra te abre un camino, una palabra te da una dirección, una palabra te hace descansar. Te hace descansar, estar seguro. ¿Por qué uno está seguro? Porque Dios me dijo que iba a hacer esto conmigo. ¿Y qué? ¿Apareció un ángel? Se abrió el cielo y Dios No, Dios me lo dijo a través de mi Padre, o sea, a través de mi pastor. Entendemos que Dios habla a través de la cabeza, ¿no? Y Dios me dijo: yo voy a hacer esto contigo. Entonces Dios te hace descansar en esa palabra, en el buen sentido de la palabra. Porque la contraparte sería que tenemos que trabajar por la palabra. Pero Dios te da, me refiero a que en tu vida te da seguridad y tranquilidad, que si Dios te lo dijo, es porque Dios lo va a hacer. Es que Dios determinó eso para tu vida. Solamente hay que trabajar por la palabra. Ahora hay que trabajar por la palabra, pero te da seguridad de que Dios me lo dijo. Que lo que comienza con Dios tiene gloria. Lo que comienza con Dios tiene sello de garantía de que vamos a lograrlo, porque Dios me fijó esa meta, Dios me fijó ese plan. Dios me dijo que iba a hacer esto conmigo. Dios me dijo que lo iba a alcanzar, y yo tomo y trabajo por esa palabra. Bien, amigo. Wow. Hay mucho para seguir todavía, pero sabés que tenemos que ir a una pausita musical y vamos a continuar. Nos saluda Kevin acá, un saludo. Así que, Kevin, te mandamos un abrazo grande y esperemos que la palabra pueda resplandecer en tu vida como resplandeció en la vida de Pablo, como resplandeció en nosotros. Así que vamos a una pausa musical y volvemos aproximadamente en 30 segundos. En unos minutos estamos al aire otra vez. Los bendecimos. De Belén para la familia. Totalmente, amigo, disfrutando de la noche, disfrutando de lo que se está soltando, disfrutando de un mate, disfrutando de los mates, de la buena compañía, de la gente que está del otro lado escuchando. Qué bueno, ¿verdad? La verdad que Dios es bueno, Dios es perfecto en todo, así que le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar hoy acá con cada uno de esas personas, ¿verdad, Walter? Que está del otro lado haciéndonos compañía. Vamos a decir que ellos nos hacen compañía a nosotros, ¿verdad? Bendiciendo todas esas casas que nos permiten entrar con la palabra, hablar de lo que, como Walter decía, nos apasiona, de la palabra, hablar de papá, hablar de Dios. Así que bendiciéndolos, continuando con el mensaje, ¿verdad, Walter?
con este gran hombre que fue el apóstol Pablo, hablando ya de su vida como hombre de Dios, un hombre que estuvo dispuesto a darlo todo, un hombre que entendió lo que era la palabra, que la palabra lo cambió totalmente, ¿verdad, Walter? Claro. Un hombre que hizo lo que hizo porque él estaba convencido de lo que hacía. Hoy nosotros entendemos que si no estamos convencidos de algo, directamente no lo hacemos, ¿verdad, Walter? Tal cual. La convicción que tengamos es lo que nos lleva a un compromiso, o entendemos que la convicción que tengamos en lo que estamos haciendo es lo que nos va a llevar a comprometernos cada vez más. Podríamos decir que es como el matrimonio. Cuando uno está convencido de la mujer que tiene, lo llevará a casarse, ¿verdad? Al compromiso. ¿Qué problema si no está convencido? Bueno, ese es un gran problema, ¿verdad? Sobre todo si la esposa hay gente que se ha tenido que casar por obligación. Claro, a lo mejor no ha estado comprometido, pero bueno, ha dicho, claro, hay que casarse. Bueno. Pero no hay un convencimiento. Y eso después puede llegar a generar un problema. Sin embargo, nosotros entendemos que cuando hay convicción en lo que se hace, esto mismo te llevará a un compromiso. Es lo que el apóstol Pablo de alguna manera tenía, ¿verdad? Él estaba tan convencido, es decir, podemos decir que vivió la fe. Claro, tal cual. Entendemos que allí en Hebreos 11 nos habla de lo que es la fe, ¿verdad? Hebreos 11.1, ¿verdad? Hebreos 11.1 nos habla de lo que es la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo era un hombre totalmente convencido, ¿verdad? Tal cual. Él sabía lo que estaba haciendo, pero también entendemos que la palabra nos enseña que la fe sin obra es muerta. Entonces él no podía decir que simplemente tenía fe y nada más. Claro. Él vivió la fe, tal cual. Él hizo obra. Él, a tal punto que él estaba convencido totalmente de lo que estaba haciendo, que era lo correcto, que él estaba obrando bien, que estaba obrando en Dios, de que él estuvo dispuesto a darlo todo, inclusive a morir, a vivir en la cárcel, a pasar hambre. Y hay un montón de textos bíblicos que lo respaldan, ¿verdad? Eso quiere decir que si un hombre te dice yo tengo fe, no está hablando de una fe mística, sino que si un hombre te dice yo tengo fe, lo que hay que mirarle son sus obras. Entonces, porque si un hombre dice yo tengo fe pero no tengo obra, quiere decir que esa fe está muerta. Claro. Porque el resultado de un hombre que tiene fe son los hechos, o sea, claro, la obra, la convicción, la certeza, el compromiso. Por eso yo meditaba en estas palabras y quiero poder introducirla antes de que vayamos a este tema, que dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces yo decía que entendemos que creer y ser bautizado tiene que ver con, en primera instancia, morir a una vieja forma de vivir, o sea, sumergirse en las aguas, pero eso es un acto profético, ¿no? También, claro, sumergirse en la palabra y en primera instancia morir a la vieja forma de vivir, morir a todo el viejo hombre para poder nacer a la vida de Dios, a la vida del Espíritu, ¿no? Poder nacer, ser una nueva criatura. Eso quiere decir que si un hombre cree o dice creer, pero nunca murió, quiere decir que nunca creyó. Exacto. Porque si hubiera creído en el Espíritu, o sea, que si una persona hubiera creído, lo primero que se le tiene que ver es la obra de que murió a su vieja vida. Si un hombre te dice yo creo en Dios, pero nunca murió a su vieja vida, quiere decir que no ha creído en Dios. Porque se supone que si un hombre cree en la profundidad del Espíritu, o sea, cree verdaderamente, lo primero que ejecuta es su vieja vida, o su vieja vida, o su vieja forma de vivir. ¿Se entiende? O sea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál sería el resultado de una persona que cree? Que murió a su vieja forma, o a su vieja vida, o a su forma vieja de vivir. El que creyere y fuere bautizado. O sea que no solamente es creer místicamente, decir yo creo en Dios solamente y creo en Dios. No se trata solamente de decir yo creo en Dios nada más. Porque se supone que si yo creí en la profundidad del Espíritu, o sea, yo creí en Dios, lo primero que ejecuto en primera instancia es mi vieja vida. El que creyere y fuere bautizado. Bautizarse en primera instancia significa morir, o sea, morir a la vieja forma de vida y sumergirse en las aguas, sumergirse en todo lo de Dios. Porque nosotros entendemos que la palabra bautizado significa sumergirse.
Entonces se supone que si un hombre creyó, lo primero que va a hacer es sumergirse en la vida de Dios. Claro. O sea, primeramente se sumerge en las aguas, bautismo, pero se sumerge en la vida de Dios. O sea, vive la fe, certezas y convicciones. A medida que va sumergiéndose en las cosas de Dios, va teniendo certezas, va teniendo convicciones. Y todas las convicciones que va teniendo le va a ir llevando a un compromiso. Claro. Y esto hablará de obra. Y eso hablará de obra, o sea, todo lo que él creyó, o sea, y todo lo que de él está convencido. De repente nosotros lo citamos en primera instancia el matrimonio. Si nosotros no estamos convencidos de la mujer, ¿cómo te vas a casar? O sea, para eso no te casé, porque si vos no estás convencido de si ella es para vos, o si yo soy para ella, y de repente, ¿por qué no? Me voy a casar porque, bueno, hay que casarse, me dijeron que tenía que casarme. No, pero no te casés si vos no estás convencido. O sea, en el nivel tuyo de compromiso, vos te vas a claro, comprometer, te vas a poner el anillo. Creo que lo enseñaba la apóstol Lorena, me decían las chicas ahí. Desde ya, si las chicas van a estar mirando este video, las saludamos a Fátima, al apóstol Lorena, todo. Nos decían que amar es una decisión, y yo meditaba en eso cuando yo escuché eso, que amar es una decisión, y es verdad, porque cuando uno está convencido de la persona, en primera instancia de la mujer con la que se va a casar, o sea, despierta lo que dice Cantar de los Cantares, no despertéis el amor, claro, pero uno toma la decisión de despertarlo, o sea, uno exacto, toma la decisión de amar. Yo meditaba fuerte en eso y digo, wow, qué gran verdad. Pero para esto entendemos una cosa, ¿verdad? Nos fuimos un poquito. No, está perfecto, porque estamos poniendo un ejemplo y entendemos que el apóstol, claro, para llegar al compromiso, ¿verdad? Veníamos hablando del apóstol Pablo. Esto tiene que ver todo con una convicción. Si uno no está convencido de nada de esto, no va a pasar nada. Porque si vos no estás convencido de lo que haces, hay gente que no está convencida ni siquiera de quién es. Claro. Y esto es un tema. Pero bueno, no nos vamos a profundizar en eso, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo fue alguien que estaba convencido de quién era él. Inclusive, aún antes de ser el apóstol Pablo, él estaba convencido de quién era y de lo que hacía. Cuanto más en Dios, él estuvo convencido de lo que había pasado, de lo que había vivido. Entonces eso lo llevó a un compromiso grandísimo. Y eso es lo que necesitamos hoy. Fíjate, Rafa, que en el sentido de que, porque nosotros podemos caer en la idea de decir, bueno, mi pastor es fulano de tal, nosotros en este caso representamos una casa y podemos decir, bueno, mi pastor es fulano de tal, mi papá es fulano de tal, pero nosotros tenemos que entender que en el nivel de convicción que nosotros tengamos de quién es el hombre que Dios me asignó, yo me voy a comprometer. Hay mucha gente que dice, no, mi pastor es fulano de tal, pero vos no le ves puesto el anillo con ese hombre. Claro, o sea, no le ves el compromiso con la iglesia, no le ves el compromiso con la obra, no le ves el compromiso con ese pastor, con ese hombre de Dios, con ese padre que Dios te asignó, no se le ve el compromiso. Y una de las cosas que hemos entendido que para que nosotros digamos que amamos a una persona, una de las cosas que la evidencia del amor es el trabajo. O sea, si yo amo a mi pastor, yo trabajaré en su obra. Exacto. O sea, yo haré crecer su obra, trabajaré por su obra, porque no, el amor no tiene que ver con besos, abrazos y decirle que te amo, sino que el amor hay que demostrarlo. En todas las áreas el amor hay que demostrarlo. En un matrimonio, si yo digo que te amo, Rafa, yo te tengo que demostrar, mi amor. O sea, yo te lo tengo que demostrar en buena manera. Si no, dice la Biblia cosas como, por ejemplo, si alguno dice amar a Dios y aborrece a su hermano, la palabra aborrecer significa amar menos. O sea, yo te tengo que demostrar que no te amo menos, sino que te amo de verdad. Que te amo más. O que te amo sería, más. Sería lo claro. Porque, y mi compromiso está con vos, porque mi compromiso está con el cuerpo de Cristo, y vos sos parte del cuerpo de Cristo. Exacto. O sea, yo tengo un compromiso con vos, tengo un compromiso con mis padres, porque tengo convicciones de quiénes son ustedes. O sea, y esa convicción y la certeza me va a llevar a que yo me comprometa con mis padres, con mis pastores, para que la gente nos pueda entender, con mi iglesia, donde Dios me puso, el lugar donde Dios me puso. Me pondré el anillo, o sea, seré un hombre comprometido, trabajaré por amor a la obra de Dios. Y por eso dice Dios, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a pondré, en lo mucho te pondré. Exacto. Cuando uno se pone el anillo y es fiel en lo poco, entonces como Dios ve que tu corazón ha sido fiel en lo poquito, Dios dice, este está preparado para ir a lo mucho, porque en lo poquito tuvo certezas y convicciones y compromiso. Está comprometido conmigo, claro. Y si nosotros tomamos esa decisión de comprometernos con Dios,
es cuando Dios se comprometerá con Tal nosotros. cual. Por eso que es importante decirle a la gente que no viva de ilusiones. Tenemos que matarle los sueños a la gente. Porque hay gente que dice, no, Dios tiene esto para mi vida, Dios tiene esto para mi casa, Dios tiene esto para mi matrimonio, Dios tiene esto para mis hijos, Dios tiene esto. No. Dice la Biblia cosas como, por ejemplo, no engañéis. Claro. Dios no puede ser burlado, dice. Más todo lo que el hombre sembrare en Gálatas. eso es lo que va a cosechar. Ahí sí le podemos tirar el versículo para que la gente no diga que lo estamos inventando. Claro, Dice, no engañéis. ¿Por qué dice no engañéis? Claro. Porque la tendencia de un hombre es engañarse. Y vos fíjate que esto muchas veces también tiene que ver con la fe mística que vos decías. Decíamos que la fe tiene que ver con obras. Una fe sin haber hecho algo es una fe que es mística. Claro, simplemente estamos... ficticio. Podemos caer en el ejemplo de decir, yo tengo fe de que Dios nos va a hacer llover dinero para que paguemos todas nuestras cuentas. Claro. Pero entendemos que eso no va a pasar. Claro. Ahora yo sí te puedo decir, yo tengo fe que Dios me va a ayudar a salir adelante para pagar todas las deudas, pero yo mañana voy a salir a buscar trabajo. Claro. Y Dios me va a dar un trabajo en el cual yo voy a poder solventar cualquier gasto. Esa es una fe en la que yo estoy poniendo en acción la obra. Tal cual. De la otra forma yo estoy teniendo una fe mística, estoy sentado creyendo que Dios todo lo puede, pero no va a pasar. Mira, hay gente que a lo mejor está ilusionado esperando algo que nunca va a llegar. Por eso dice la Biblia que la fe son certezas y convicciones. Sí. O sea, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. O sea, cuando por eso dice la Biblia, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay gente que espera cosas que nunca van a llegar en su vida. O vamos a ser más sencillos por hablar, hay gente que espera cosas que nunca sembró. Claro. De repente dice, no, Dios tiene esto para mi vida, Dios tiene algo conmigo grande, Dios me va a llevar allá, Dios va a hacer esto, y nunca hizo nada por eso, o sea, nunca sembró nada, o sea, está esperando algo que nunca va a llegar en su vida. Dios me va a levantar acá económica, nunca, Dios me va a levantar allá, Dios va a darme esto, Dios no, pero sí, para que, porque fe es certeza y convicciones. Cuando yo tengo certeza y convicciones, yo sé lo que Dios tiene para mi vida, porque yo estoy convencido de lo que yo sembré, o sea, yo estoy convencido, tengo convicción y certeza de lo que di, de lo que sembré. Entonces la fe tiene que ver con la certeza de lo que se espera. O sea, yo estoy seguro de lo que Dios tiene para mi vida porque sé lo que sembré. Claro. Entonces, por eso dice Dios, no engañéis, porque la tendencia de nosotros es engañarnos. O sea, como nosotros queremos algo de Dios, lo primero que hacemos, no, Dios me lo va a dar. Claro. ¿No? Pero y si vos no sembraste nada, ¿cómo Dios te lo va a dar? O sea, no funciona de esta manera. Acá hay que sembrar, o sea, acá hay que jugársela por Dios, hay que ponerlo. Hay gente que dice, no, Dios me va a poner primero, y nunca han puesto a Dios en el primer lugar, en su vida, en sus decisiones, en sus emprendimientos, en todos sus comienzos, nunca lo han puesto a Dios en el primer lugar. Y de repente dicen, no, Dios me sacará en victoria. No, pero si Dios no está en el asunto, si todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a llegar. Exacto. Por eso que dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque nosotros lo que tiramos a burlarlo a Dios. ¿De qué manera nosotros lo burlamos a Dios? Cuando nosotros decimos, no, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar lo otro, Dios y nosotros estamos ilusionados con que Dios nos va a dar un montón de cosas, esperando todo eso. Pero tenemos que decir a la gente que tendrá que esperar sentado, porque el secreto para que Dios me dé algo es que yo primeramente le dé a Dios. Exacto. O sea, yo me doy con Dios y Dios se da conmigo. Yo me comprometo con Dios y Dios se compromete conmigo. Entonces, lo que yo siembro es lo que yo cosecho. Entonces, cuando uno entiende estos principios, no le queda otra que sembrar. Exacto. De repente hablábamos con unos chicos, si uno va al campo o uno va a la chacra, y yo le preguntaba a unos muchachos que trabajan en una chacra, y yo le decía, le hago esta pregunta, predicando así como predicaba Jesús, dándole el ejemplo. Claro, le digo, si ustedes ponen una semilla en esta tierra, y ustedes, de repente ustedes no ponen una semilla acá, pero ustedes están esperando que crezca alfalfa o que crezca papa, ponen. Y ustedes están esperando y gozosos y ustedes esperan, pero ustedes nunca pusieron la semilla. ¿Cómo puede esperar que crezca la papa si nunca pusieron la semilla para que la papa crezca? Como de repente, y ahí se cae en la fe mística, o sea, que de repente la tierra va a producir la semilla, va a crecer papa, o sea, eso es algo ficticio, claro, algo místico, aunque Dios lo puede hacer, pero por algo Dios dice, no te engañes, o sea, no engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre segare, el sembrar, eso es lo que va a llegar. Claro. Entonces yo le daba ese ejemplo, y yo le decía, así pasa en Dios, ¿cómo puedes esperar algo en Dios si nunca sembraste nada? ¿Cómo puede esperar esto, bendiciones, sabiduría, inteligencia, entendimiento, poder, si nunca hiciste nada?
nunca hiciste nada para que eso pueda venir a tu vida. O sea, si el secreto para que las cosas vengan en mi vida es que yo primeramente las busque. Por eso dice dice la Biblia, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, cuando está hablando de hallar, está hablando de una búsqueda, de una siembra, de una entrega. Entonces es importante que la gente no viva de ilusiones, porque la gente va a decir, está esperando algo y dice, no, Dios me lo va a dar. Y tienen fe, yo tengo fe de que Dios me lo va a dar. Claro. Pero vos le decís, ¿pero vos hiciste algo para que Dios te dé eso? No, pero yo sé que Dios me lo va a dar porque yo, bueno, no, pero si dice la Biblia que todo lo que vos siembres, lo que va a cosechar, ¿cómo Dios te va a dar algo que vos no sembraste? No, pero Dios es bueno, ¿no? Y si dice que nosotros no debemos ser más unos que Dios. O sea, todo lo que vos siembres cosechás. Esa es la ley. Esa es la ley y la vamos a vivir nosotros, los que estamos en Dios, y también los que están sin Dios. Por eso que hay mucha gente que está viviendo cosas y dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? Pero si eso es lo que vos sembraste. Y eso es como lo que vos sembraste, es lo que vos estás cosechando. Totalmente, Walter. Eso es muy cierto. Se me fue la hora. Son las 10 de la noche ya y nosotros seguimos predicando acá. 2 horitas, al hilo. La verdad es que pasó la hora volando. Algunos no quisieron predicar. No había mirado el reloj, pero bueno, es cierto, el tiempo cronos avanzado, tenemos que dejar el espacio. La verdad que ha sido un placer estar esta noche compartiendo. La verdad que quedó muchísimo. No tocamos, podríamos decir, quedó mucho más de la mitad de lo. Como para 2 horas más teníamos. Es que este hombre, el apóstol Pablo, fue un hombre que dejó un legado grandísimo. La verdad, aparte de haber escrito muchos libros, dejó un legado muy grande y hay mucho para hablar de él. Así que bueno, ha sido un placer. Estaremos volviendo próximamente, el próximo martes, Walter, Dios mediante, con Puertas de Belén, población punto 9, Radio Libertad. Damos un saludo a la cámara porque también vamos a salir al aire en YouTube, así que estamos acá filmando el programa radial, lo estamos filmando. Queremos bendecir a la gente que está del otro lado, a la gente que nos va a estar mirando por internet, por YouTube. Queremos bendecirlo con esta palabra, con este mensaje, y le extendemos un abrazo, un saludo, mucho cariño, y la verdad que todo esto nos mueve para poder bendecir a la gente que está del otro lado, y tenemos un equipo acá que están trabajando, los operadores, estos chicos que de alguna u otra manera están colaborando en su presencia, ya sea para invitarte un mate, ya sea para tenerte ahí un mate calentito, ya sea Alicia las tortas fritas, todo lo que han colaborado, todo lo que siembre es lo que van a cosechar. Entonces prepárese para cosechar lo que Dios tiene para su vida. La gente que esté escuchando la palabra, qué bueno sería que se pueda levantar pues, sellando la palabra. Búsquenos por internet, búsquenos por los Facebook, búsquenos por los WhatsApp, porque estamos a su disposición y a su servicio. Totalmente, podemos decir que ya tenemos el canal de YouTube, ¿no, Walter? Sí. Así que bueno, que puedan ver esto, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Así que bendecimos a la audiencia también que está oyéndonos, comunicarle que si nos quieren buscar allí en el canal de YouTube. No sé si somos bonitos, Walter, pero bueno, intentamos hacerlo mejor, lo hacemos para Dios. Queremos llevar un buen mensaje. Vamos a poner una carita acá, vamos a poner carita para que... un emoticón. Claro, para que no salga nuestro rostro, que salga nuestra voz nomás. Pero bueno, también agradecer a todas las personas que hacen posible que estemos, al equipo, como dice Walter, el equipo técnico, los chicos, nuestra operadora que hace la puesta al aire, y a los chicos que están haciendo toda la parte técnica, a Alba, la directora de la radio, por la confianza. A Lesbur Mati. Totalmente. A Víctor, nuestro pastor, que confía en nosotros para que hagamos esto, a nuestro padre Horacio y Anita, los bendecimos, y bueno, a toda la familia de la fe. Así que queremos decir algo, Rafita, que a pesar de nuestro rostro se ve alegre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. No sé si no, hay que, está medio complicado ahí la cuestión, pero que una sonrisa de felicidad y de gozo, y le impartimos esta pasión que tenemos por Cristo, se la impartimos a ustedes, a la gente que nos está mirando, le impartimos todo lo que está dentro de nosotros, ríos de agua viva y esta pasión por el Señor, que realmente la verdad lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con mucha felicidad, con mucho gozo, y no hay nada más lindo en la vida que hacer algo por pasión. Así es. No hay nada más lindo en la vida que uno pueda hacer lo que realmente le apasiona. Así que se lo decimos, el reino no para, el reino avanza.